tal? Espera, aquí. Sí, tú allí. Por favor. Opa, mira, me he cargado ya el agua nada más llegar. Es cierto. Ay, Dios, Nunca cómo ve me agua, ¿no? conoces. Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy estamos con una política que ha pasado muchos problemas dentro de su partido, que ha peleado por ello y que al final no ha ganado del todo, porque yo creo que a ella le hubiese gustado ser presidenta. Tiene una estatura baja y pediría un aplauso para Soraya Sáez de Santa María. Qué malo eres, qué malo eres. Adriana Lastra, Andrea Levy. Bueno, que conste que una vez, creo que fue en Mañanas 4, me despidieron como, bueno, Sí. y despedimos a la vicesecretaria general, Andrea Levy. Y le mandé un mensaje al presentador y dije, no te lo perdonaré nunca, nunca. Vamos. Yo me niego igual que a un presidente asturiano. O sea, tengo un socio asturiano. Entonces ahí cierro el cupo. Oye, pues podemos hacer lobby, ¿eh? Que en Madrid somos muchos asturianos y muy buenos además. Con el casco tengo mi duda. Bueno, Sí, ya. o sea, es que Bueno, hay malos antecedentes. sí. Después del 34, no sé qué pasa. Ya, bueno. Pere Rusiñol, nuestro compañero. El hombre serio. Gracias, Edu, y todos. Y gracias a todos por venir y acompañarnos en esta nueva edición del Mongolia Blacón. Hoy tenemos, ya lo ha presentado su compadre asturiano Edu Galán, tenemos a Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso, vicesecretaria general del PSOE. Y bueno, llevamos bastantes ediciones, pero siempre igualmente, lo explicamos de nuevo al principio todo. Nosotros, como sabéis, somos una revista satírica, tenemos una parte satírica que se encargan básicamente estos dos personajes junto con Rapa, que también está por aquí. El monje negro. Y la revista tiene también una parte de información que se llama Reality News, que me encargo yo. Y entonces las charlas intentamos combinar ambos registros de Mongolia, el satírico y el de información. En la revista están muy bien delimitados, aquí muchas veces se contagian y se mezclan y es un poco más desordenado, pero hacemos ese formato más o menos una hora, 3/4 de hora Sí. aproximadamente. Daremos la palabra al público sin filtros, o sea que aquí puede salir después cosas que muchas veces son de las más interesantes porque realmente no hay filtros. En la última parte daremos la palabra. Y como siempre, nuestros amigos del diario.es pues graban todo el acto en vídeo y lo emitirán en la página del diario.es, con lo cual pues hay bastantes números que aparezcas, digamos, en algún sitio, que has dicho alguna barbaridad, porque es fácil Estamos muy cómodos. Cuando se contagia del ambiente. Hubo alguien hasta que fue a juicio, ¿no? Sí, Casi. nosotros empezamos con Monedero prácticamente acorralado después por Rivera por una cosa que dijo aquí Monedero, ¿no? Entonces, bueno, gracias, Adriana. Una sugerencia sobre los hábitos saludables. Porque a Juan Carlos le das un micrófono y te da la turra 3 años. Nunca confíes en gente con cuello mao. Bueno, pues eso, gracias. Como siempre nos interrumpimos continuamente y gracias por estar aquí. Que Mongolia, pues para alguna gente pues es una salvajada, realmente lo es, y pese a todo pues no te ha dado miedo. Hay que decir que mucha gente ha pasado por aquí, incluido Pedro Sánchez, realmente en un momento en que todos pensábamos que no iba a ser nadie, con lo cual era muy poco Bueno, eso arriesgado. lo pensarías tú. Si lo Eso lo hubiéramos pensarías sabido, tú. Era muy poco arriesgado para Pedro Sánchez. Entre otras cosas, espera, entre otras cosas porque estábamos a las puertas de una campaña Sí, electoral. sí, o sea pero que nadie es- daba un euro por Yo Pedro sí. Sánchez, tú sí. Y gané, Ya nos lo además. contarás, ya nos lo contarás. Es verdad. Pero que no es lo mismo venir aquí cuando no se tiene ningún futuro, que era el caso de Pedro, Madre mía, es que contigo, que, bueno, Que estás, claro. vicesecretaria general del PSOE, portavoz parlamentaria de un grupo extensísimo en el Congreso. Bueno, 84, No, sí, tampoco... debe ser el grupo Un buen año, ¿eh? el grupo más pequeño de la historia para el partido del gobierno, digamos, ¿no? Claro. Bueno, de este periodo democrático. Sí, y de cualquiera, me parece, ¿no? No, no. ¿Sí? ¿Cuál te lo has estudiado? No, ¿Cuál en la ha habido? Segunda República, no, hombre, la historia del país, nosotros tenemos 140 años. Pero 140 parece más años. sí, pero no era el partido del gobierno. Hombre, se mantiene bien. Partido del Gobierno, sí, tiene razón, sí. Como partido del gobierno yo creo que es muy difícil encontrar un grupo tan pequeño, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo llevas esto? Empezamos por aquí. O sea, tienes
con 84 diputados y que gracias a los independentistas catalanes os sostenéis, digamos, ¿no? Como todo el mundo sabe. ¿Cómo lo llevas esto? Pues yo creo que cuando tienes el apoyo social y haces buenas políticas, es muy difícil que pierdas votaciones. Y hoy es un ejemplo. Es que hoy hemos sacado adelante la sanidad universal otra vez. Hoy hemos sacado adelante la sanidad universal otra vez. Por lo tanto, no es tanto el apoyo de tu grupo, que por supuesto, o el número de diputados que tengas, sino las políticas que saques adelante. Y nosotros, el Gobierno en este caso, lo está haciendo muy bien. Está sacando políticas pues, que mejoran la vida de la gente todos los días, ¿no? Y por eso hay apoyo parlamentario para sacarlas adelante. Yo siempre, perdón, eso es que a mí lo de la sanidad universal no me mola mucho. Pero explícate. No, hombre, a ver si la tenemos ya, Darío, ahora vas a empezar. Viene uno de Orión y lo tenemos que atender. Bueno, sea, y de Venus, y de Marte. No, o al propio Darío. También, Que por me da la ejemplo. impresión que por te ejemplo. atienden, ¿no? Si vas a- Universal, somos muy cancheros los terrestres. Sí. Universal, no, será terrestre, ¿no? Bueno, pues si viene alguien de Orión, como dices tú, Lo tendrá atendemos. un médico español que lo atenderá. Muy bien, Que lo atenderá. estoy de acuerdo. ¿Y cómo te llevas con ese grupo parlamentario rivales que tienes allí? Porque tienes que sacar mucha ley. Imagino que con Ciudadanos bien, porque pactasteis en su día, digamos, un programa de gobierno. ¿Cómo te llevas? No sé, ahora están con un amarillo. No. Pero No, yo tengo- realmente es un partido Sí. con el que pactaron, Sí, que es verdad. Sí. hicisteis un programa de gobierno y no... Sí, yo la verdad que tengo buena relación, digo, personal, ¿no? con el resto de portavoces de los grupos, porque lo que intentamos es, hombre, pues confrontar en lo político, pero eso dejarlo en lo que es el Congreso de los Diputados, ¿no? O sea, que luego haya una relación normal, afable, y eso facilita también, es verdad, mucho las cosas, ¿no? A la hora de sacar temas adelante, aunque sea simplemente los temas del día a día del Congreso. Con Ciudadanos ahora no pasamos nuestro mejor momento, esa es la verdad, no pasamos nuestro mejor momento, pero es verdad que nosotros llegamos a un acuerdo de gobierno con ellos cuando ellos se decían socialdemócratas, cuando ellos decían que venían a regenerar la vida política, cuando Socialdemócrata. Sí. Luego ya lo quitaron de sus estatutos, luego ya empezaron esta guerra fratricida con la derecha para ver quién se quedaba con los votos de la extrema derecha, ¿no? Y por lo tanto, hombre, nosotros seguimos siendo los mismos de hace 3 años y 140 años, cambiando las personas, Darío? ¿Vale? Pero seguimos con el mismo programa marco, ¿no? Digamos, de aquel programa que Como diría firmó Manuel, Pablo el Iglesias. Lenin de- Pablo Iglesias el nuestro, ¿eh? O sea, Sí, el abuelo, ¿vale? Pero los que cambiaron fueron ellos, los que han pegado un giro ideológico brutal, o han pegado un giro ideológico brutal, o nos engañaron hace 2 años y medio. ¿Y con Podemos, que has dicho Pablo Iglesias el nuestro, con el otro Pablo Iglesias, qué tal los lleváis? Se supone, digamos, que Es un socio, ¿no? es un socio, ¿no? Pero al mismo tiempo, imagino que es un poco, ellos deben sentir que es el abrazo del oso, ¿no? Porque, o sea, ellos os apoyaron a cambio de nada, prácticamente, después de que al principio de la legislatura pues no llegasteis a un acuerdo, y ahora para echar a Rajoy os han apoyado a cambio de nada y claramente parece que lo capitalizáis vosotros. Bueno, porque era una urgencia democrática ya para el país echar al PP del gobierno, eso ya empezando por ahí. Pero la generosidad de Podemos ha sido muy grande, ¿o no? Sí, ¿no? Y del resto de fuerzas de la Cámara que apoyaron la moción de censura. Es verdad que con Podemos la relación ha cambiado tangencialmente desde que Podemos nace a nivel nacional hasta el día de hoy. Es que Podemos nace diciendo PP-PSOE son lo mismo. PP-PSOE la misma mierda es. Acordaros de eso. ¿No? Bueno, Entonces, eso literalmente era anguita, digamos, ¿no? O sea, bueno, no, y Podemos, cuando nació Podemos, que además decía que nacía para ocupar el espacio político del PSOE, que nosotros habíamos traicionado a la izquierda y tal. Bueno, realmente con el tiempo yo creo que es un partido político que ha madurado y que se ha dado cuenta de que evidentemente no tenemos nada que ver con el Partido Popular, que somos una fuerza política de izquierdas, progresista, y que tenemos muchas cosas en común. Y sobre todo, que en la situación general de Europa, y no es por ponerme profunda, pero en la situación general de Europa hay 2 salidas, o la vía portuguesa o la italiana. Y entonces la izquierda tiene que ponerse de acuerdo para sacar adelante políticas progresistas como se hizo en Portugal. Y yo creo que al fin estamos consiguiendo, primero, que haya una relación normal entre Podemos y el PSOE. Y segundo, que se vaya generando esa confianza que nos dé lugar a aprobar cosas en el Congreso, ¿no? Y pero cuando eso siempre Podemos decía fabuloso. esto, ¿tú te parece que se lo inventaba, digamos? ¿O había gente en el PSOE, digamos, que quería que Rajoy siguiera gobernando?
Digamos, eso no, Esa es una pregunta. no es que se lo inventara No. Podemos, o sea, había una gente en el PSOE que, si no me acuerdo mal, hicieron algo parecido a un golpe de Estado para que Rajoy fuera presidente del gobierno. Quiero decir que no se lo inventaba Podemos eso. No, yo sé que Pedro Sánchez se presentó a una investidura y no salió adelante y tuvimos que tragar a Rajoy como presidente del gobierno porque Podemos votó en contra de esa investidura. Si Podemos hubiera apoyado a Pedro en aquel momento, no nos hubiéramos tragado ni otras elecciones ni a Mariano Rajoy al frente del gobierno, ¿no? Pero en tu partido eran todos unos angelitos en ese sentido, digamos. ¿No? Bueno, pero es que en la sociedad española nadie es un angelito nunca, ni tú tampoco, ¿eh? Pues no. ¿Vale? O sea, ni tú tampoco, ¿eh? Eso lo sabemos. Pero sí. No, hombre, no, pero nosotros teníamos muy claro que nuestro objetivo era quitar a la derecha del gobierno y por eso lo intentamos, por eso estuvimos durante meses negociando con Ciudadanos y con Podemos se frustró. Pero ¿cómo seguisteis adelante después de que vuestro propio partido os desalojara de esa manera que pasó y que ningún medio pensara que mínimamente era posible que hoy, ya no en Mongolia, pero que hoy tuviéramos aquí a una portavoz parlamentaria del PSOE con Pedro Sánchez en la Moncloa? O sea, realmente yo no conozco a una o dos personas solamente en toda España que dijo, bueno, estos pueden prosperar, ¿no? Les puede ir bien. O sea, eran realmente unas condiciones... Es un poquito lo que nos pasa con las encuestas, ¿no? O sea, que siempre nos dan fatal y al final luego siempre remontamos. No sé, pero no conozco a nadie que creyera. Vosotros imagino que sí que creísteis esto. Digamos, ¿no? Yo sin ninguna duda. ¿Cómo es posible que, porque parecíais, no te voy a decir locos porque eso es lo que parecemos nosotros, ¿no? Pero, Sí, tampoco vas a faltar el respeto siéndolo tú. Claro, pero en cambio, Es que parecéis locos. parecíais una operación completamente Complicadísima. condenada, ¿no? O sea, Bueno, ¿dónde sacasteis? O sea, ¿cómo fue que siguierais para adelante? Digamos, ¿no? No, fue fuerza de voluntad y fue, como dicen algunos, un salto de fe, ¿no? Y el convencimiento profundo de que la militancia de tu partido te va a apoyar, porque nadie se afilia al PSOE para acabar absteniéndose con el PP para que gobierne. Y porque además aquellas primarias, todo el partido lo pasó muy mal, los que estábamos con Pedro, los que estaban con los otros candidatos, la verdad que fue una situación tremenda en lo emocional para todos, pero es verdad que nosotros lo que teníamos era el convencimiento profundo de que teníamos la razón, de que estábamos en la posición correcta cuando decíamos aquello del no es no y de que bajo ningún concepto íbamos a apoyar al Partido Popular, que el Partido Popular no podía estar en el gobierno con nuestro apoyo, aunque fuera de manera, como fue, con una abstención, porque nos jugábamos, entre otras cosas, seguir siendo la referencia de la izquierda del país. Y bueno, pues fue muy duro y al principio éramos poquitos, digo poquitos de los conocidos, pero yo conozco muy bien mi partido porque llevo 20 años militando y además soy de las que va a las agrupaciones, se reúne con la militancia, escucho a la gente, hablo con ellos y yo sabía que la gente lo que tenía era ansia de que Pedro se presentara a esas primarias y de poder volver a restituir a Pedro, porque un acto de injusticia solo se resuelve con otro acto de justicia, y en este caso eran esas primarias. Y eso que el que lideraba dentro del partido, digamos, la opción, no sé cómo llamarle, digamos, de responsable, era Javier Fernández, ¿no? Que es de Asturias. No sé si yo no conozco tan al detalle tu trayectoria, pero imagino que a lo mejor era un referente político para ti en algún momento. No sé, ¿cómo fue esto específicamente? ¿Fue personalmente especialmente duro por esa circunstancia o no? Simplemente es un debate político civilizado como... No, vamos a ver, lo que son las primarias, que además el PSOE, como os decía antes, tiene 140 años y siempre ha sido un partido, como decimos, vivo, de mucha contienda interna, de mucho debate interno, siempre, o sea, llevamos 140 años así, ¿no? Pero es verdad que fue duro en lo emocional. Para mí, por ejemplo, la ruptura con Javier es que Javier es uno de mis padres políticos. Yo he crecido a la sombra de Javier Fernández y fue fue la primera persona que a mí me dio una oportunidad en política fue él. Yo fui diputada en Asturias gracias a él, es decir, porque, bueno, gracias a mi trabajo, ¿no? Pero sobre todo gracias a que él me da la oportunidad. Y, por lo tanto, para mí Javier era y sigue siendo una persona fundamental en la historia del PSOE y en mi historia política personal. ¿Qué pasa? Que es como, pues eso, lo que te pasa con tu padre, ¿no?
Tú puedes estar sea, que lo enfadado. matas. No, no, Como no. argentino Tú psicoanalizado puedes- tenía que decir tú matar al pu- padre. no, no, claro. no. Tú puedes estar... Me lo pide el pasaporte. Bueno, o Saturno devorando a sus hijos, ¿no? También, ¿no? No sabe. Pero en todo caso, eso pues fue dramático, pero a los padres puedes estar enfadado, puedes estar mucho tiempo sin hablar con él, puedes incluso en algún momento llegar a discutir con él, pero al final lo sigues queriendo, ¿no? Y es lo que me pasa a mí con Javier. Y es Aparte- recíproco, digamos, os seguís queriendo. Bueno, eso pregúntaselo a él. Pero no lo habéis hablado. Yo a él Una, no, una vez que no se lo hemos triunfa, se hablado. olvida todo y se quieren todos. ¿no? Cuando se fracasa se odia todo, pero cuando se triunfa... No, pero sobre todo que también había una generación que tenía que entender que este era nuestro momento también. O sea, que yo a los padres fundadores, a los que los llamo así con muchísimo cariño, del partido, los escucho, sigo sus consejos, pero las decisiones las tenía que tomar una nueva generación. Y lo único que les pedíamos era, dejadnos acertar y equivocarnos, como os dejaron a vosotros en Suresnes, después de Suresnes, ¿no? Dejadnos a nosotros tomar decisiones. Una cosa y os paso ya inmediatamente. Has dicho que llevabas 20 años de militancia. Eso significa que te apuntaste al PSOE en una época, digamos, donde las cosas debían ser bastante jodidas, ¿no? Habían perdido el gobierno, estaba el GAL, la corrupción. ¿Qué va? Era súper fácil. Filesa. Era súper fácil ¿Qué- porque qué- estaba qué Aznar lleva? estaba Aznar de Sí. presidente del gobierno y Sí. Esperanza Aguirre de ministra de Educación, entonces vamos. pero- o sea, era- Pero con todo esto, o sea, con de esos 140 años, veníamos de los últimos 7, 8 no especialmente bonitos, ¿qué lleva a una persona de 20 años o de afiliarse a ese partido que en aquel momento tenía ese estigma que estamos diciendo, ¿no? El GAL, Filesa, aunque fuera injusto esto, pero era así, Estaba ahí. digamos, la cal viva existía, digamos, ¿no? Existió, por lo menos. Entonces, ¿qué lleva a una persona tan joven, con 20, 19 años, a afiliarse a este PSOE? No al PSOE, digamos, de la República, al PSOE del 82, con ese o al Sí, PSOE cuando de era fácil, Zapatero, o al cuando era PSOE, fácil. sino en ese contexto, digamos, no sé, yo ya era rarita, digamos. ¿no? De caída, claro, era cuando la caída del éxito de... No, de bueno, los pues, gobiernos de- lo decía antes a modo Felipe. de broma, ¿no? Aznar estaba en el gobierno, era el primer gobierno de José María Aznar, Esperanza Aguirre era ministra de Educación, y había mucho revuelo por los cambios que se estaban haciendo en la educación y demás, ¿no? Cuando derivaba, digamos, los recursos para la educación pública a la concertada privada, cuando, bueno, estaba haciendo al final todo lo que hizo Esperanza. Y yo ya formaba parte, digamos, del mundillo estudiantil, yo era, vamos, presidenta de estudiantes en mi instituto, y yo siempre tuve un anhelo, quizá familiar y tal, por la justicia social, ¿no? Y yo entendía que el partido que mejor representaba los valores que yo tenía era precisamente el PSOE. Siempre dicen, el PSOE, los valores fundamentales son la libertad, la igualdad, la fraternidad. No, el valor fundamental, al menos para mí, es el de la justicia social. Y a través de la justicia social llegas a los demás, a la libertad, a la igualdad, a la fraternidad, a todos esos. Y yo entendía en aquel momento, y a día de hoy lo corroboro, que el partido que representa eso mejor que ningún otro es el PSOE. En cuanto a los valores, son estupendos, pero, por ejemplo, ¿por qué nos pasan cosas como el Aquarius, ¿no? Es decir, en el que una primera acción parece que va con esos valores, pero luego la realidad, desgraciadamente, no puede acompañar a esos valores. Es decir, ¿por qué tenemos la sensación, igual de comunicación, esto es para que tú lo expliques, porque tenemos la sensación de que en principio bien, pero como siempre se nos olvida, ¿no? Se nos olvida, o el gobierno, que realmente tendría que ser quien se ocupe, se olvida del tema o se somete a los valores no, a Europa, ¿no? Pero es que no te entiendo, y perdona, me Sí, explico, no te digo. O sea, yo creo que lo que hicimos con el primer Aquarius era lo que había que hacer, o sea, era una emergencia humanitaria, y el gobierno del país da respuesta a una emergencia humanitaria, y lo que hicimos con el segundo Aquarius fue lo mismo, con una diferencia, que nos pusimos de acuerdo con otros países de la Unión Europea, porque lo que estaba pasando en la Unión Europea es que cada país hacía lo que quería y iba por libre. Y este gobierno fue capaz de poner la inmigración, el problema de los refugiados también, pero sobre todo los migrantes, encima de la mesa y llegar a acuerdos con otros países. Es que antes España, por desgracia, no estaba en Europa ni se la esperaba. Ahora sí, y gracias precisamente al gobierno socialista de España, conseguimos que otros países se unan a la hora de dar respuesta a una realidad tan dura como es la de los migrantes, ¿no? Y esta idea, ¿no?, de que España ya pinta y demás,
seguro, porque estoy seguro, que tú sabes alguna historia que nadie sepa de Pedro con Merkel en Doñana. Y te la voy a contar. Cuéntanos alguna historia, porque las fotos... Son de Ese comedia. marido. Son de comedia. ¿Qué es ese marido, Adriana? ¿Qué pasa con ese marido? Bueno. ¿Cómo es? Sí, Pedro te lo ha contado y que no nos está viendo nadie. ¿Cómo es tratar con Merkel y su marido? No, a mí lo que me han contado, yo a la canciller no la conozco, evidentemente, pero a mí lo que me han contado es que es una persona afable, tanto ella como su marido, que la relación es muy buena y que, vamos, que lo que hay es una relación entre presidente de España, canciller alemana, que es favorable para el país, para los dos países, para Alemania y para España. Y por eso, además, lo es también para Europa. Y eso es lo que se fomenta, ¿no? ¿Apostarías por una aventura extramatrimonial de Pedro con Ángela? Yo, vamos, te puedo asegurar que no habrá ninguna aventura extramatrimonial de Pedro con nadie. Vale. Con nadie. Ojo que para el voto millennial el poliamor es importante. Bueno. No, yo quería preguntar algo por la inmigración, pero serio, porque aquí como yo soy inmigrante y soy nieto de inmigrantes en Argentina, que eran europeos, sí que hay un par de temas que a mí me vuelven un poco loco. Los comentaba Enrique González en Alternativas Económicas en varios artículos. En uno, específicamente, decía algo muy guay que decía que no te engañen. En general, todos los movimientos de inmigrantes, migratorios en el mundo han sido buenos para la economía y buenos para el país. Obviamente va a haber un porcentaje que pueda caer en la marginalidad, como hay un porcentaje en la propia población local, ¿no? Entonces, claro, una tasa de natalidad baja en Europa, cuando no nacen hijos aquí, cuando, imagínate lo que pasó con todo el exilio, digamos, el exilio pobre, judío en la Segunda Guerra Mundial, lo que ha creado en Estados Unidos. Claro, sí, pues había un Baxi que era mafioso en Las Vegas, pero luego había, no sé, desde los abuelos de Philip Roth hasta no sé qué, ¿no? Entonces digo, ¿qué pasa en Europa que siendo justamente, como dijo Mujica, uno de los grandes, sobre todo Italia, España, de los que sembraron inmigrantes para bien, digamos, en todo el mundo, de pronto hay esta resistencia a la inmigración actual, ¿no? Que ese fue el cambio con el Aquarius, por ejemplo, pero sí que es muy difícil esa lucha en Europa. Yo creo que es uno de los temas más complicados de tratar en Europa. Bueno, pues porque la xenofobia aprende, y lo estamos viendo, y entonces es el discurso contra el diferente, contra la cultura diferente, un miedo brutal a la aculturación, a que vengan otros y te impongan su cultura, que es lo que está fomentando precisamente la xenofobia y el populismo en algunos países, ¿no? Víctor Orbán, Salvini y algún otro, o Le Pen y tal, están fomentando precisamente eso. ¿no? Los inmigrantes tienen pero hijos, para los locales, nosotros, claro, pero para nosotros es una reflexión que hago muchas veces, porque además, pues Edu y yo, que somos de allí, lo sabemos bien de Asturias. Asturias, por ejemplo, es la población más envejecida de España. Claro. Tenemos un problema de natalidad. Yo creo que después del Vaticano somos los siguientes. Sí. Y es fundamental que venga... En Asturias que en el Vaticano, ¿no? Bueno, sí. Pero bueno, que es una realidad, y por lo tanto es bueno que venga gente de otros países a trabajar, a aportar, a construir sociedad, ¿no? También aquí en España. Pero la migración tiene que ser ordenada, tiene que estar regulada, tiene que ser... Bueno, pues sobre todo para que no prenda la llama populista que está prendiendo en otros países, ¿no? Perdona, porque tú has hecho un chiste, ha dicho sí, Quintorra, hay gente que se ha reído, pero claro, Pedro Sánchez dijo que era el Le Pen español, justo antes de pactar con el Le Pen español para llegar a la Moncloa. ¿Qué piensas? Que no pactamos con nadie para llegar a la Moncloa. Bueno, tú dices los votos del Le Pen español. Eso sí, pero no pactamos nada. Pero entonces, ¿es el Le Pen español? No, vamos a ver. Yo creo que hay un antes y un después también de Quintorra como presidente de la Generalitat, y me explico. Hay un antes, que es esos discursos y esas soflamas que hacía, esos escritos que todos leímos en la prensa, y luego ya cuando se institucionaliza y entonces modera ese discurso. Yo no he vuelto a escuchar al presidente de la Generalitat, al señor Quintorra, hablar en esos términos. Ni he vuelto a leer nada en esos términos. Moderado. Por lo tanto, bueno, yo lo que estamos viendo, yo y creo que toda España, tú también, como buen catalán además, es precisamente que hay cierta moderación, al menos en eso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
No, tú eres la invitada aquí. Pero yo, pero bueno, Que pero te contesta, interpelo. contesta. Mójate algo, que No, nosotros pero nos a ver, mojamos. ¿cuándo habéis pactado, en qué fecha habéis pactado el referéndum? Que no hemos De pactado autodeterminación. ningún referéndum. Vamos a ver, vamos a ver. Necesitamos un titular, por favor. No hay ningún referéndum. Nuestra hoja de ruta para Cataluña es la misma desde hace mucho tiempo. Pero ya te estoy hablando de, claro, llevar 20 años en el PSOE es lo que tiene. Ya de Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario general. Que nosotros lo que siempre hemos dicho es que evidentemente hay un problema en Cataluña, hay una desafección de una parte de la sociedad catalana con el resto de España, que parte en gran medida del recorte que hubo en el Estatut por parte del Tribunal Constitucional por aquel recurso que puso el Partido Popular. Y nosotros siempre hemos dicho, la fórmula es que haya más autogobierno, que haya un nuevo Estatuto de Cataluña, que, bueno, pues que haya nuevas competencias. Bueno, si vamos un poquito más allá, evidentemente a nosotros nos gustaría, y esa es nuestra propuesta, que hubiera una reforma federal del Estado, ¿no? Pero bueno, en todo caso, que hubiera un nuevo Estatuto de Cataluña, pactado primero entre los catalanes, y luego, evidentemente, que se vote en un referéndum ese nuevo Estatuto de Cataluña. Esa es la propuesta del PSOE. Y esos, como Casado y Rivera, que lo que juegan es, no, es que ha dicho referéndum de autogobierno y eso es un referéndum de autodeterminación y tal. No es que estén equivocados, es que juegan a equivocar y a engañar a la gente. Todo el mundo sabe, todos los medios de comunicación y la gente que nos haya escuchado un poquito en los últimos años sabe que esta siempre ha sido nuestra propuesta, la de el diálogo, la negociación, llegar a acuerdos y luego algo que una a la sociedad catalana, pero entre ellos primero y luego también a Cataluña con el resto de España. Esta hoja de ruta, digamos que es verdad que es la del PSOE, ¿te parece que es ni siquiera planteable mientras haya presos? Es decir, ¿hasta qué punto, para que eso se pueda hablar, tienen que salir los presos de la cárcel? Bueno, yo creo que hablar, siempre se puede hablar de todo, en cualquier circunstancia. Creo que el diálogo siempre es necesario. Ahora bien, si me preguntas por el tema de los presos, hombre, no ayuda mucho que haya políticos presos, que no presos políticos. Políticos presos. No ayuda. Pero evidentemente nosotros estamos hablando con el Gobierno de la Generalitat, con el PDeCAT, con Esquerra, hemos puesto en marcha las comisiones bilaterales, el presidente Torra y el presidente Sánchez ya se han reunido, volverán a reunirse este otoño, es decir que bueno, vamos avanzando y vamos caminando, ¿no? ¿Y que puede hacer algo el Gobierno, digamos, para ayudar a que salgan de la cárcel como mínimo? No. Antes de el juicio, que no tiene ni fecha, digamos, ¿no? O sea, estamos en una situación que es democráticamente extraña, en la medida en que pues, no hay ni fecha de juicio, hay una gente en la cárcel, Europa está un poco sorprendida por esa circunstancia y no sé qué recursos tiene, ya sé que la justicia es independiente, pero no sé si la abogacía del Estado, el fiscal general, que por supuesto tiene autonomía, pero tiene directrices. ¿Puede hacer algo el Gobierno o nada de nada, simplemente rezar? No, vamos a ver. España es un Estado social, democrático y de derecho, aquí hay separación de poderes y el Gobierno no puede influir en la justicia. Ni puede influir, ni lo va a hacer, ni lo ha hecho, ¿no? Pero porque no podemos, esto de, como decías tú antes, de bueno, es que esto de que haya políticos presos y tal, España es un Estado garantista y aquí los presos también tienen, en este caso, tienen sus derechos, tienen sus abogados. Yo lo que digo es que evidentemente a la hora del diálogo y demás, bueno, pues es complicado cuando tú tienes emocionalmente a media Cataluña pendiente de la gente que está en prisión, Claro. Pero claro, este es un Estado, como te decía, esto es una democracia moderna, Aquí no se ha metido a la gente en la cárcel o la justicia no ha metido a la gente en prisión por nada. O sea, hay unos hechos que se produjeron hace un año y que la justicia consideró en la fase de instrucción, bueno, pues que eran muy graves, pero el Gobierno ahí, nosotros no podemos hacer nada, el Gobierno no puede hacer nada. Hace nada, ayer, escuchaba una soflama, porque claro, a mí me encanta cuando voy a entrevistar a alguien, informarme y lo que hago es poner en Google Adriana Lastra, ¿no? Entonces sale... Wikipedia. Entonces sale última noticia. Y de pronto veo una soflama absolutamente desmesurada en su línea, ¿no? Del presentador de libros de Aznar, Carlos Herrera, que le encanta presentar libros de Aznar,
como si dijo los que hubiese Mongolia- escrito Aznar. El mismo que dijo que Mongolia era una porquería. Una porquería, es una porquería, Mongolia es Fue el una mejor porquería. premio que nos dieron. Nos dieron un gran premio. Pero voy a una cuestión de fondo, ¿no? Es decir, Carlos Herrera lo dice en la COPE, es decir, financiada por la Iglesia Católica. ¿Qué narices, ya que estamos con Franco, qué narices hacemos con la Iglesia Católica en este buena país? pregunta. Y te voy al IBI, te voy a la cadena COPE, te voy a que 13TV tiene más financiación que Cáritas, es decir, marca la X en tu declaración de la renta para que vaya 13TV a lanzar soflamas de odio directamente en una institución que en principio predica el amor. Perdón, un El amigo mío... amor, pero cuidado también, ¿no? Sí, no voy a decir nada. No soy Un monedero. amigo mío decía, el sexo y la religión de puertas para adentro, ¿no? Y también pasa que, claro, en España se le ha dado 40 años para adoctrinar a la gente y tienen un poder ahí que todavía cuesta sacárselo, ¿no? Bueno, si me preguntáis por mi opinión personal, es que ahí tengo una relación eres atea? complicada con... Yo soy laica, profundamente laica, pero es verdad que ¿Eres yo he tenido atea? una relación... ¿Tú eres atea? ¿Crees en Dios? Yo he tenido una relación... No, no me ¿Te digas lo puedo que crees en explicar o Dios, no? que te retiro el saludo. Que no, hombre, que no, vamos a ver. No, vamos a ver. Yo he tenido una relación con la Iglesia Católica desde que era muy pequeña, porque yo fui a un colegio de monjas, Y fui a las yo, dominicas de la pero Anunciata, eso por Franco, y luego que lo colaboré, pasó por ejemplo, con una ONG que se llama Alfalar, de Teresianas, y tengo una relación extraordinaria con el cura de mi pueblo, Sin con José ninguna Ramón, o sea, duda. es decir, hay que ¿Pero crees que hay diferenciar un lo que es la señor ahí curia arriba? vaticana, lo que es la jerarquía Es que- eclesiástica, de lo que es la gente creyente. Estate tranquila Los que curas yo, del No, tercer yo no mundo. creo... tranquila que yo soy amigo de Juan Manuel de Prada. La Edu. amistad no la vamos a perder. Ya, tú tienes unas amistades también que a mí me Muy raras. sorprenden, pero bueno. Pero ¿tú crees que Pero- existe algo después de la muerte? A mí me gustaría creerlo, pero no lo creo. Yo es que esto es tan malo que pasa. A mí, yo creo fundamentalmente en las personas, en eso sí. Yo sé lo que tengo miedo, que exista algo y que sea muy aburrido, pero que sea para siempre. Sería un bajón. Pero ¿qué hacemos con la... O sea, y sobre todo al fondo de la cuestión. Digo, respetando el ¿Qué derecho de la gente en creer lo que quiera. Estamos hablando ¿Qué hacemos de con el fondo de la religión Iglesia y el Católica? poder. Es decir, esta relación del Estado, por ejemplo, existe un artículo que nos afecta directamente, el 525, de ofensa a los sentimientos religiosos. ¿Qué hacemos con las leyes Mordaza? El Es New decir, York Times cosas dijo así. que era una ley que era más de la época franquista que de una Claro. democracia. Dijo con respecto a lo de la ofensa a los sentimientos Ya que religiosos. estáis, Ya que estamos... Ya que estamos. ¿qué más No, está? vamos... Pedro ya no firmó la Biblia. ¿sabes? Vamos. Eso fue Pedro, vamos. Porque loco. nosotros lo que estamos es dando pasos. Nuestro país constitucionalmente es un Estado aconfesional. Yo creo que tenemos que ir dando pasos A ver. hacia el laicismo. Y en teoría ya. yo estoy delgado. Bueno, Pero bueno. La bueno. práctica... Edu, pero eso, lo que yo te digo, hay que practicarlo. Claro, ¿vale? Hay eso, que practicarlo. ir al Y en gimnasio. eso, y por ejemplo, solamente el gesto, que fue un gesto, pero muy simbólico, de que Pedro tomara posesión sin crucifijo y sin Biblia, Sí. yo creo que ya te da la medida de por dónde va este gobierno, que al final es a respetar a todas las confesiones religiosas, que no haya, digamos... me hablabais, por ejemplo, del artículo del De delito... las ofensas a sentimientos Ofensas religiosos, de las sí. ofensas Que solo se religiosas, aplica ¿no? a la religión católica, evidentemente. Sí. Bueno, pero yo, por ejemplo, creo que ese artículo no está mal, el problema es su aplicación. Yo no quiero que yo no quiero que se ofenda a nadie. Pues yo quiero ofender a todos, pero bueno, Bueno, son todos. pero porque tú eres un provocador nato, Darío. No, te Entonces, entiendo, el problema, claro. el problema es su aplicación, Claro. ¿no? El problema es cuando, en vez de ver que, por ejemplo, vosotros, que yo he venido al musical de Mongolia, lo recomiendo, es muy bestia, muy bestia, pero te ríes mucho, que a vosotros no os puedan, en un contexto de humor como es el musical de Mongolia, os puedan De ficción, denunciar claro. precisamente por eso, ¿no? O lo de Willy Toledo del otro día, bueno, pues este tipo de cosas yo creo que en un país moderno, en una democracia moderna, no pueden suceder, ¿no? Pero, de todas formas, siguiendo lo que decía Edu, de si va a haber, entiendo que preguntaba si va a haber nuevas medidas Y con laicistas. respecto a determinados privilegios. Mi impresión es que no las va a haber, entre otras razones, porque imagino que el acuerdo tan importante para sacar a Franco... Que también pacte con la Iglesia Católica. Imagino que se pactó con la Iglesia Católica, si no, Claro, porque era es una imposible iglesia. sacar a Franco. Pactasteis con la Iglesia Entonces, Católica. hombre, si no, no se puede. No, para que Pedro sea presidente. Pero- O sea, pactamos con los indepes, con no sé qué, y con la Iglesia. No, a ver, evidentemente, sin pactar con la Iglesia Católica no se puede sacar a Franco del Valle de los Caídos, ¿estamos de acuerdo? No. ¿No? Luego te lo matizo. Explícamelo. habla. Luego te lo matizo, O sea, no. Se habla, no se pacta.
Se habla, no se pacta. Pero si la Iglesia dice no se puede sacar a Franco, eso es una basílica. No, casi como una embajada, ¿no? No, pero esa, no, pero ¿Tú podrías llevar allí y entrar ahí sin el permiso, digamos, de la cúpula episcopal y sacar a Franco de allí? ¿Sabéis que nosotros hemos hecho un decreto para sacar a Franco? Que lo sacaréis. Eso no tengáis seguro. la más mínima duda. Ya estoy viendo a la vicepresidenta del Gobierno que va allí a sacarlo ella después de sacar el decreto adelante, ¿sabes? Pero es verdad que él está en una basílica, pero es cierto que la Iglesia entiende que 40 años después de la muerte del dictador, bueno, de la democracia, 43 años después de la muerte del dictador, que es una cuestión de, pues eso, de pura democracia, que en este país no haya mausoleos a dictadores. Pero os habrá pedido, la Iglesia no da nunca nada gratis. Digamos, esto es una buena... Os habrá pedido algo, digamos. No, Nada. fíjate, si además la semana que se supo que sacábamos a Franco, o que se supo ya que se iba a aprobar el decreto, el día que se iba a aprobar el decreto de sacar a Franco, es cuando se hace público también, por ejemplo, que se está haciendo un informe con todos los bienes que la Iglesia, inscribió, ¿no? A su nombre y las inmatriculaciones. Es decir, que estamos dando pasos, pero que no llevamos 100 días, ¿eh? O sea, que el Gobierno no lleva 100 días en el Gobierno, se cumplen el domingo, lo celebramos en Oviedo, estáis todos invitados, que viene Pedro a Oviedo, Edu, tú también. No quiero decir nada, pero a ver, Trump en 100 días se la había montado gorda. Ya, pero... Va muy suave. Ha estado bien un aplauso, que estáis un poco fríos. Normalmente ya esto, gracias. Hoy he dormido. Lo de Franco, sin embargo, pues, o sea, hay gente que considera que el hecho de sacar a Franco no es solamente sacar a Franco, es el pacto de la monarquía también, ¿no? Porque aquí al rey lo puso Franco, digamos, ¿no? Y aquí no hemos podido votar en este país si queríamos un régimen monárquico republicano. ¿Tú crees que hay alguna relación, o sea, que eso acaba afectando también a la monarquía o no? Y me gustaría saber, él te ha preguntado si eres atea, si tú eras republicana o eres monárquica, digamos, ¿no? Monárquica Ya, ya que sé fácil, que que no me lo ibais a poner fácil, eso encanta, era plenamente me encanta consciente. porque ahora te contará que tiene amigos que es monárquicos, republicana en teoría, que va pero- siempre. Yo soy la tercera Yo posición. te porque soy acabé monárquico de diciendo Juan que era Carlos. atea, pero más déjame gracioso. explicar también mi Sí, relación no, hombre, con la sí, Iglesia, sí, ¿no? sí, sí. En todo caso, tú eres yo soy republicana? republicana de siempre. Yo siempre he sido republicana y lo voy a seguir siendo. Ahora bien, en este país no se votó monarquía o república, pero se votó una constitución. Y como decía Ramón Rubial, cada vez que me dicen república o monarquía, yo digo constitución. Pues constitución. Y aquí la constitución, que nos costó mucho sacarla adelante, sobre todo al Partido Socialista Obrero Español, que es el único de los grandes partidos que queda en pie desde el año 78, y por lo tanto nos consideramos padres de la Constitución y la defendemos. Eso no implica que no queramos reformarla para modernizarla y demás, la defendemos. Y por eso también defendemos en este caso a la jefatura del Estado, ¿no? Pero, por lo O sea, tanto, el proyecto, digamos, republicano es ya para siempre porque, digamos, eso deja muy poco margen, ¿no? O sea, siempre es en el terreno de la teoría. No, O sea, mira, no te imaginas el un mayor horizonte debate, mira, el mayor donde debate que eso se tenemos, pueda reabrir. el mayor debate que nosotros tenemos siempre en todos los congresos del partido, no es que lo diga yo, está en todos los medios de comunicación, cada vez que llega un congreso del PSOE, es la enmienda de la monarquía o república. Es el mayor debate que hay siempre cuando llega un congreso, ¿no? Nosotros tenemos un alma republicana y nosotros defendemos los valores republicanos, pero en el 78 entendimos que había, por cierto, lo que hicimos fue un voto particular al artículo de la monarquía, es decir, no votamos la monarquía en el año 78, hicimos un voto particular, como os decía, pero también entendemos que lo que tenemos es una Constitución y nosotros tenemos que defender esa Constitución. Otra cosa es, más adelante, si hay una reforma constitucional o no la hay, si se abre el melón o no, cuál va a ser la posición de mi partido. Yo tengo claro que en el próximo congreso del partido yo iré a defender aquello en lo que creo y a ver qué pasa. Que es la república. Claro. Muy bien, no estoy... Bien, tenemos Está en titular, tenemos titular. No, Podemos ir a cenar. Sí, yo, una cosa más y te paso. No, hay gente que dice, primero, no sé por qué no estás en el gobierno, no has querido, no te propusieron, porque es verdad que toda la gente que acompañó, pues alguna ha llegado a la Moncloa, pero otras no. Digamos, ¿no? Y quería saber por qué no estás en el gobierno y cuál es tu opinión de quién influye más al gobierno. Digamos, el PSOE o el jefe de gabinete. Que estoy sentado. Que está ahí sentado, me han dicho, no lo sé, digamos. Pero que no Muy es buenas, Iván. que no es del PSOE.
que no es del PSOE, que ha sido un asesor profesional que ha trabajado mucho para el PP también, que no es del PSOE, es un profesional. O sea que la pregunta es doble, ¿no? ¿Por qué no estás en el gobierno y quién influye más en el gobierno? Si un profesional o el partido. Bueno, pues yo no estoy en el gobierno, uno, porque yo siempre he tenido los pies en la tierra. Y yo siempre he sabido cuál era mi sitio, que era o el partido o el Congreso. Nunca he tenido anhelos de estar en el gobierno. Es más, había ese fin de semana, ese viernes que ganamos la moción de censura, cuando empezaron los medios de comunicación a hacer quinielas, todos nos metían a 10 personas de la comisión ejecutiva, ¿no? Pues a mí, a la vicepresidenta, a Ander Gil, a Irache, un montón de gente, ¿no?, de la ejecutiva. Y yo llamé a algún amigo periodista y dije, por favor, sacarme de la quiniela, que yo al gobierno no me voy ni de broma, porque yo sé lo que es estar en un gobierno, porque aunque sea un gobierno de una comunidad autónoma, periférica y uniprovincial, y aunque yo no haya formado parte de ese gobierno, pero sé lo que es gobernar y sé lo que conlleva de esfuerzo personal, pero sobre todo de conocimiento de la gestión diaria de los asuntos. Y yo no he gestionado, por lo tanto, yo no pintaba nada en el gobierno, pero sí sabía que mi sitio era o el Congreso o el partido, y al final el presidente decidió que el Congreso, y yo estoy sumamente agradecida de que me haya dado esta oportunidad, que además tenemos un papel fundamental, ¿no?, en esta política. Y luego sobre... Gin tonic baratos en el bar, ¿no? Hay gin tonics baratos. No, ya no, que lo han subido. Yo nunca me tomé ninguno en el Congreso, yo nunca me tomé ninguno en el Congreso, que conste. Pero, no, y además hay mucha leyenda negra con eso, porque en el Congreso es verdad que la gente no bebe alcohol, caro. O sea, no. Es más caro de lo que Prefería parece. gobernantes que bebieran alcohol. Desconfía siempre de los que no beben. No, pero te quiero decir que en el Congreso, esto de los gin tonics y tal, yo la verdad nunca había nadie, alguna vez una cerveza o tal, pero nunca había nadie tomarse copas en la cafetería del Congreso. Eso es que no has estado con Corcuera de fiesta. Bueno. Como Edu. Como yo. Pero bueno. Y la segunda pregunta, vamos a ver, en el PSOE, como dice siempre Pedro, manda lo primero la militancia, que esa también era una de las batallas de las primarias, ¿no? Manda la militancia. Y luego el secretario general, el presidente, tiene un equipo del que formamos parte mucha gente. Y cada uno tiene su papel y cada uno está no sé si se puede poner una música de fondo. No, pero es que es verdad, es que yo entiendo... Y además, joder, con perdón. Espera. Después de lo que hemos sufrido nosotros, o sea, te quiero decir, lo que hay es un buen rollo entre todo el equipo, que las decisiones se toman compartidas, y luego las decisiones o las posiciones, ¿no? Y luego el que decide es el secretario general, que es el que tiene el apoyo de toda la militancia. Todos los demás estamos aquí. Mientras que ese buen rollo no os empezáis a acostar unos con otros como en Podemos, va todo bien. Yo no sé, no sé ni lo que pasa en Podemos y tampoco profundizo. No, déjalo. Dos cosas importantes sociales. La primera, ¿cómo es posible que un partido de la oposición que defiende volver a la ley del aborto de 1984 le vote a alguna mujer? Esto me gustaría que, como en alguna coordenada, a Pablo Casado, que parece mi tío abuelo el cura de joven, lo va a votar alguna mujer. ¿A que no le dejarías a tu sobrino? No, ni de coña. Y luego la abolición de la prostitución. No, ese me toca a mí. ¿Ah, te toca? Pues venga, dilo tú. Yo siempre se pregunto yo. Venga, vale, y el cannabis. Pero bueno, son los dos temas que nos interesan. Y pasaremos el micrófono al público. No, te pregunto por lo de yo quiero hacer otra pregunta más antes de pasar también. Primero. Lo primero es Pablo Casado, que es... Yo la prostitución, pero quiero preguntarlo como más específicamente. Bueno, es que yo creo que Pablo Casado, que yo lo conozco personalmente y a mí no me parecía tan radical de derechas. O sea, de verdad. Nos gustaría mucho, lo digo de verdad. que viniera aquí. Nos encantaría que viniera. A mí me dijo en una fiesta, esto no es broma, en el Círculo de Bellas Artes, del día... Te ves con gente que no te conviene. No, pero fue casualidad. Había mucha gente. Eso como amigo que te y quiero. entonces llegó con su mujer, encantadores, y entonces me miró de frente y me dice, es Edu Galán de Mongolia, y me dice él, mi mujer os lee y se ríe mucho. Y yo le dije, Pablo, con cariño, no hagas... ¿Cómo nos va a leer Pablo Casado? Eso es imposible. Entonces me pareció una persona un poco como Albert Rivera, un vendedor de aspiradoras.
¿A ti qué te parece, Pablo Casado? Yo es que lo conozco de... Si va a ser todo más bajo de lo que acabo de decir. No, pero sí, vamos a ver, yo lo conozco de la época de que teníamos que ir a bregarnos en la sexta y en un 4 y en no sé qué, verdad, de sí. los debates y tal, ¿no? Y lo conozco y a mí no me parecía una persona tan de derechas como ahora parece que vuelto se muy de descubre, derecha, ¿no? Entonces, ¿Qué es lo que sobre le esto, pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Yo creo que por la derecha se les ha abierto un franco, que es el del Valle de los Caídos. Un flanco en chino, que es dilo en el de, chino. bueno, un flanco. bueno, que es el Francisco de, Franco. Francisco Flanco. que es el de Vox, Flanco. Para los militantes del PSOE, flanco en chino. que es el de Vox, y entonces y luego que están también compitiendo con Ciudadanos en ese espacio de la derecha, ¿no? Y por eso yo creo que se están radicalizando tanto. Claro, a mí cuando me dicen lo de la ley del aborto del 85, digo, primero, no, volver al consenso de la ley del aborto del 85, pero si lo llevasteis al Constitucional, tardó en aprobarse 2 años porque lo habéis llevado al Constitucional, ¿de qué me estás hablando? Estoy a favor del aborto incluso a las edades de Rajoy. Pero si ni siquiera Rajoy, No se atrevió. con la mayoría absoluta se atrevió a modificar la ley, bueno, la modificó para una cosa, que era para que las menores tuvieran que pedir permiso a sus padres para abortar. Pero te hago una pregunta seria sobre esto. Digo, pero puede ser que este triunfo inesperado, digamos, de la moción de censura y de pronto del PSOE, que eso ha forzado de alguna manera a la derechización de Ciudadanos y obviamente del PP como más de derecha a la hora de buscar una posición, porque no daban este espacio por perdido de alguna manera. Y de pronto creo que esto pues ha hecho reposicionar a Ciudadanos y también al PP, ¿no? Ciudadanos quería quitaros votos a vosotros y al ver que no pudo dijo, bueno, pues vamos contra el PP, vamos a quitarle votos al PP, ¿no? O sea, que es culpa vuestra, vamos. Sí, ¿no? Si al final todo lo que pasa es culpa, o sea, hasta cómo se mueven los otros partidos es culpa del PSOE, ¿no? No. Vamos a ver, yo creo que ellos están compitiendo por el mismo espacio electoral, entonces, bueno, pensaban que con el discurso de Cataluña, con el discurso xenófobo de que si había 50 millones de africanos esperando a entrar en España, para juicio político. con el discurso, llegaron incluso a intentar utilizar a ETA, los presos de ETA y las víctimas de ETA para hacer lo que ya hacían cuando estaban en la oposición la otra vez, ¿no? Jugar con eso. No les salió bien. Afortunadamente porque la sociedad ha madurado bastante, 2, porque ETA ya no está matando y 3, porque las víctimas no se dejan utilizar por el Partido Popular, ¿no? Pero lo han intentado todo. Yo es que, claro, cada vez que me hablan a mí de responsabilidad de Estado, es que el PSOE tiene que ser responsable. Es que nosotros siempre lo hemos sido, estando en la oposición y en el gobierno. Pero lo que nos ha pasado cada vez que estamos en el gobierno es que tenemos enfrente a un partido de la derecha, bueno, ahora 2, que son todo lo contrario, que juegan con absolutamente todo, con las grandes políticas de Estado, están jugando continuamente. Yo me acuerdo, y vosotros os acordaréis también, de la época en la que nos sacaban a 1 millón de personas a la calle contra la ley de matrimonio igualitario. Sí. O de lo que pasó después del atentado del 11M. Sí. O claro, es que... Bueno, lo de la inmigración, hay un chiste buenísimo de Edu, que creo que lo sacamos en la última revista, lo del PP con el sexto sentido. Así que los políticos de derechas cuando no están en el poder, bien, pero cuando están en el poder son como el niño... No, al revés, cuando están en la oposición. Cuando están en la oposición no pasa nada. No, perdón, cuando están en el poder no pasa nada. Es que Cuando no me están en la acordaba. oposición, me lo acuerdo yo mejor porque era buenísimo. Es de él, ¿eh? Cuando están en la oposición, la derecha es como el niño del sexto sentido, solo que en vez de ver fantasmas ve negros. Todo el rato, millones de inmigrantes. Mira, Eso es. algún Pero tú dato, estás preparada para Edu. esto. Yo es que los ¿Estás conozco preparada mucho. para escuchar? Si no te lo guardo ¿Estás yo, te lo preparada olvido. para escuchar que habéis traicionado a las víctimas? ¿Estás preparada porque va a haber manifestaciones en la calle a favor de, sabe Dios, de que la concepción, de que la persona... O sea, es que espérate cualquier cosa. ¿Tú estás preparada Hombre, como portavoz? Yo espero que moderen un poco su discurso. Lo espero. Claro, bueno, pero porque yo soy muy de... Tú crees en las personas. Dame, que es que eres... Vamos. No, vamos a ver. Yo espero que moderen su discurso. Aunque realmente es difícil que lo hagan, porque su trayectoria es la que es, ¿no? ¿Que van a jugar con todo esto? Por supuesto, pero es que no lleva este gobierno 100 días y ya lo han hecho en estos 100 días. Han jugado con todo eso, con la xenofobia, con las víctimas, con la unidad territorial del Estado, con todo, con todo. Y ya lo último, bueno, pues era lo de Franco y que nosotros queremos reabrir las heridas y queremos... Bueno, estamos acostumbrados. ¿Nos gusta? No. ¿Estamos dispuestos a combatirlos? Por supuesto, como siempre.
Y ahí viene mi tema entonces. ¿No sería mejor legalizar la marihuana? Porque se les olvidaría toda la movida. Me voy al público para preparar. Sí, sí, porque queda dirías- marihuana, prostitución. Claro, sí, a mí mis dos temas, no porque sean mis temas preferidos, a ver, que van a creer la gente que yo, hombre, no estoy preocupado por este tema todo el rato, pero sí que porque aquella vez, cuando salió una vez que creo que era la Comunidad Económica Europea, tal, recomendaba a los países agregar a su PIB las ganancias en negro de la prostitución y del tráfico de drogas, Sí. me pareció una hipocresía total. Son dos temas completamente diferentes, que no son evaluables juntos, pero hasta Vargas Llosa, que no es sospechoso de ponerse fino, o Kofi Annan ha dicho que la guerra contra las drogas ha fracasado. Yo creo que gran parte de la marginalidad viene justamente por la prohibición, y me parece, no vamos a hablar, yo soy antiprohibicionista de todo, pero para hablar de algo más concreto, a ver, con el tema de la marihuana, California ha ganado España. Yo cuando vine en el 96 dije, joder, aquí en España todo el mundo se fue un porro, qué guay, esto es súper liberal. Y ahora California va por delante, Portugal tiene una ley cojonuda, Uruguay. Digo, ¿qué pasa? España éramos lo más en los 90. Yo creía que íbamos a ganar en este tema. Y no estoy diciendo un viva la joda, tal. Estoy hablando de algo, de una regulación guay. Pero ¿cómo ves ese tema? ¿Crees que se va a llegar, que no? ¿Cómo lo ves? ¿O cómo lo ve tu partido? ¿Cómo lo ves tú? No, vamos a ver, yo Yo soy de los club canábicos y los defiendo. Yo creo que es un tema muy difícil. Yo hace años podría decirte, pues sí, hay que regularlo, hay que legalizarlo, hay para el consumo propio, para no sé qué, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Pero claro, es un tema muy complejo, porque cuando hablas, por ejemplo, con los expertos sanitarios de sanidad, te dicen que esto de legalizar las drogas llamadas o mal llamadas blandas, que tiene sus complicaciones para temas de salud pública, ¿no? Por ejemplo, o sea, hay gente que si fuma habitualmente marihuana tiene brotes psicóticos. Esto te lo dicen los Pero expertos. una pregunta, al ser legal, ¿la información no sería mejor para eso? Claro, también puede ser, pero que es un tema muy complejo. Ahora mismo en el Congreso de los Diputados hay una comisión, una ponencia sobre drogas, precisamente, y están debatiendo todo esto y están llamando a expertos para hablar de todo esto, ¿no? Drogas en general, drogas, Sí, o sea, sí. No para la marihuana en particular, que es lo que te interesa a ti, no, para drogas en general. A mí me interesan pero, todas, pero bueno, que es un tema muy complejo. Públicamente la marihuana, pero en privado todas me interesan. Que yo no... Como no se están filmando. Pero no compartes nunca. No, jamás. Pero que yo Come bolsa. como no tengo un conocimiento profundo del asunto como para poder decir mi posición es esta o esta otra, ¿no? No, te entiendo, obviamente vuestra posición es mucho más complicada, porque es verdad que hay un tema de salud pública. Pero es cierto que yo veo cosas como Portugal o como Uruguay que están intentando afrontarlo desde un lugar que es diferente, porque al final después hay un montón de gente, siempre se mete con la gente que no tiene dinero, pobre, que al final terminan siendo las víctimas de burgueses como uno, que al final quiere tener libertad sobre su cuerpo, ¿no? Pero entonces sé que es un tema complicado, pero creo que, que hasta gente de liberales de derecha han dicho, pues no, la prohibición y la persecución policial pues no nos ha servido para nada, entonces tenemos que empezar otra cosa. Yo no sé cuál es la solución, pero ahí lo dejo. Y la prostitución, Tomo nota. no lo tengo tan claro. Yo con las drogas sí digo, pues información, regularización, mayor de edad, documento, etcétera, ¿no? Pero con el tema de la prostitución, yo tengo amigas feministas en un debate absolutamente abierto ahora, incluso en redes, de amigas que dicen, no, creo que la mujer, el hombre no, pero la mujer voluntariamente puede llegar a optar voluntariamente por ella, llegar a hacer de su cuerpo lo que quiera. Obviamente es una idealización, y otras dicen no, jamás, porque eso en el fondo en una sociedad como la que vivimos nunca es realmente libre y tú realmente no lo eliges. Y ha pasado con esto del sindicato de la prostitución, que he visto justamente grupos, Ada Colau, por ejemplo, está como a favor, desde el PSOE han dicho que no, y yo realmente no sé qué opinar con respecto a esto. Me parece un problema, a mí me jode ver prostitución en la calle y saber que tienen el chulo y que haya esclavitud en la Europa del siglo XXI me parece terrible. También pienso qué pasa con las libertades individuales, no lo sé hasta qué punto uno puede ser libre o no en una estructura social machista como la que estamos. Te voy a poner un ejemplo. No tengo solución. Yo te voy a poner un ejemplo, Darío, y vas a entender mi posición y la Pero del es jodido, PSOE. es un tema muy jodido y me parece prioritario. Bueno, ¿no? para mí no es nada jodido. Yo tengo mi posición clarísima, Sí. clarísima, que es la abolicionista, ¿no? Por supuesto, y no perseguir a la prostituta, sino al proxeneta y al putero, eso clarísimo. Pero hay prostitución en la Pero te voy a poner un ejemplo. Hay muchos países del mundo en el que hay trabajo infantil. A esos niños que trabajan de 9, 10, 11 años, ¿qué haces? ¿Les montas un sindicato o prohíbes el trabajo infantil? No, yo ni idea. Pues, Touché, no te puedo responder esa pregunta.
Hombre, está claro que es como también como los vientres de alquiler y todo esto. Obviamente la gente que está muy pobre, que está muy desesperada, pues al final su propio cuerpo termina siendo una moneda de intercambio y a mí no es algo que me guste. Porque al final es explotación. Pero está ahí, o sea, está prohibido y sin embargo está ahí, ¿no? Entonces tampoco lo solucionamos, ¿no? Termino de saber qué... Bueno, pero mira, cuando se funda el Partido Socialista, una de las primeras medidas de Pablo Iglesias es intentar abolir el trabajo infantil. Y la gente le decía, claro, loco, trastornado, podemita. Bueno, podemita no, porque aquella no existía, pero si no lo hubieran llamado podemita, ¿sabes? O sea, y se hizo, claro, y se hizo. Claro. Pues con la prostitución pasa lo mismo. Pero que sí hablamos de que el 80% de las prostitutas de este país son personas que están explotadas sexualmente, que vienen de la trata, que tienen una situación terrible. Claro, yo tengo que legislar para esas personas, para proteger a esas personas y sobre todo, para defender una democracia donde nadie sea más que nadie, donde no se pueda comprar a una mujer, donde pero no se tampoco pueda lo comprar a una como mujer. Está, que es simplemente prohibición, pero ahí está. Ahí está No, pero para eso ya hemos anunciado una ley de trata contra la explotación sexual, es decir, que en eso vamos a trabajar y hay que ponerse las pilas. Bueno, hay que ponerse Señor, las pilas. te toca tu pregunta, que Venga, se nos va el tiempo. Bueno, con lo de los preguntas. niños no se puede responder nada, no tengo nada que responder ahí. No, era una pregunta ya mía de vicio, pero bueno, tú dices hay 140 años de PSOE. Sí. Pero 140 años de PSOE ha habido de todos. Allí hay revolucionarios como Lenin, neoliberales como Solchaga. O sea, ¿cuáles son tu referente? Bueno, Lenin no era del PSOE, ¿eh? No, pero, ya partiendo de esa base. Pero ha habido leninistas del PSOE. Sí. Leninistas del PSOE ha habido un montón. Claro, ¿no? caballero, sí. eso para el Lenin español, pero no era soviético. La verdad que no era soviético, pero sí que ha habido leninistas. A Maruenda le encanta decir eso. Entonces, eso es nada decir eso, ¿no? Entonces, me gustaría que me dijeras cuáles son tus referentes. No vale Pablo Iglesias, un par de referentes que hayas tenido o que tengas. Históricos. En el PSOE. No vale ni Pablo Iglesias ni Pedro Sánchez, digamos, ¿no? O sea, ¿quiénes son tus referentes o las personas que consideres que te han gustado del PSOE, ¿no? Que tú te miras en esa larga historia tan variada? Vamos a ver. Pues es que tienes desde Julián Besteiro, dos. desde Julián Besteiro, eliges a Besteiro, hasta Fernando de los Ríos, pasando, no lo sé, es que ¿te quedas con estos dos? Ha sido, porque la historia del partido es tan amplia y tan grande y hemos tenido tan buenos dirigentes Besteiro, que por ejemplo de los que ya no están, ya si no me meto en ningún lío, de los que ya no están, te meterás en un lío igual, y si no me dejas, bueno, en un lío te metes bueno, igual, pero porque representan también cosas. Mira, a mí hay una cosa de Julián Besteiro que me encantó y aparte de su trayectoria política y tal, ¿no? Que es cuando cae Madrid y muchos se exilian, se van a Cataluña y luego se exilian o se van directamente a México tal, y él decide quedarse en Madrid porque él no se va a ir como se van los demás y se va a quedar aquí con su gente, a los que van a detener y van a meter en la cárcel. Y eso hizo Julián Besteiro. Pero bueno, ahora nos meteríamos en un gran berenjenal, pero participó en el golpe también, Julián Besteiro. Bueno, vamos a... Bueno. O sea, no nos metamos ahora en ese Oye, jardín, basta, que estaba quedando muy bien. No, pero es que no la vamos a liar. Estos diálogos tenemos nosotros. Sí. Vamos a pasar, antes de caer, que vamos a pasar complicado, la palabra al público. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Alguien que se le ocurra alguna cosa completamente chiflada que quiera preguntar? Y si no, podemos seguir preguntando, ¿eh? O sea, que no pasa absolutamente nada. No hay ningún tipo de problema. Si a nadie se le ocurre nada... Ahí hay una palabra. Hay una mano. Hostia, la tienes levantada muy rara. Nos has metido un poco de miedo. ¿Cómo te llamas? Vicente, muy importante las preguntas. Claro, esto lo decimos siempre, las preguntas del público no son nunca para hablar de ti mismo, para expresar tu teoría. Tiene que ser una cosa que nosotros no hemos hecho. Pregunta directa a Adriana Lastra, que seguro que acogerá con gran jolgorio. Perfecto, muy buenas. A ver, comentabas que desde hace 140 años el PSOE mantiene una línea coherente y muy igualitaria, ¿no? En el 74 aprobó en el Congreso de Suresnes el derecho a autodeterminación de las nacionalidades españolas. En el 81 creo que habló de la nacionalización de la banca. En algún momento se habló de la nacionalización de las eléctricas. Visto que los bancos no han devuelto ni un euro de lo que se les, ni un puto euro de lo que se les ha dado,
que tenemos el tema de Cataluña candente y que las eléctricas este año ha subido la electricidad una puta barbaridad, cuando el referéndum de autodeterminación, cuando la nacionalización de la banca y cuando la nacionalización de las eléctricas. Gracias. Ha estado muy bien. Es una pregunta racimo. Es una La pregunta reforma racimo. agraria. ¿Y contesto ya o Sí, espero? sí, puedes Contesto contestar. ya. Vale. España no es un Estado opresor y dentro de España no hay naciones oprimidas. Por lo tanto, aquí no cabe, igual que no cabe en ninguna democracia moderna del mundo, un referéndum de autodeterminación. Lo que cabe es, digamos, de unilateral, lo que cabe es, pues eso, una reforma estatutaria, lo que cabe es entendernos al final en mayor autogobierno, que era lo que yo intentaba explicar antes. Es verdad que el precio de la luz ha subido mucho y que el Gobierno está muy preocupado y que hoy mismo la ministra de Transición Ecológica estaba anunciando esta mañana que vamos a tomar medidas precisamente para eso, entre otras, desde el impuesto al sol, que quiero recordar que acabar con el impuesto al sol era o es una ley que nosotros hemos registrado en la Cámara, que esperamos debatir próximamente, y también, ya que fue un fracaso el bono social que hizo el Partido Popular, poner en valor, darle de verdad enjundia política al bono social para luchar precisamente contra eso. Y luego ya, evidentemente, sentarse con las eléctricas y tomar alguna otra medida que no me compete a mí anunciarla. Y la tercera, es que como era racimo... Era un poco con buenas. Sí, la claro. banca. Era un poco Y la banca. Es verdad que los trabajadores de este país le dieron a la banca para su rescate, bueno, el Gobierno, pero a través de los impuestos de los trabajadores, miles de millones de euros precisamente para ese rescate. ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros siempre? Que eso tenía que volver a repercutir, digamos, en la ciudadanía y en las clases medias y trabajadoras de este país. Y por eso nosotros en lo que estamos trabajando conjuntamente con otras fuerzas, como es Podemos, aunque es verdad que el presidente lo había anunciado ya antes de ser presidente, es, por ejemplo, ese impuesto a las transacciones financieras, ¿no? Es en eso en lo que estamos trabajando y eso es lo que queremos hacer. Y además lo que vamos a llevar a presupuestos generales del Estado. Así que, bueno, yo creo que también es una buena noticia. Oye, quería hacer una pregunta yo creo que esencial, pero esencial. Iván Redondo, ¿cómo la has visto en comunicación política? ¿Cómo analizarías tú esta charla? Bueno, yo lo primero, su poder de convocatoria es espectacular y ya sabes quién manda más. Eso en primer lugar. Creo que ha quedado bastante claro. Aquí está la vicepresidenta y aquí estamos todos. Mira el panel. Con lo que el poder de convocatoria es único y es inédito. Yo creo que lo ha hecho magnífico. No reduce la realidad, sino que tiene la capacidad de conectarla y simplificándola. Lo ha hecho muy bien. Iván, ¿tú no te has aburrido un día en tu vida? Con ellos es imposible, porque son todo emociones fuertes. No hablamos de eso, hablamos de nosotros. Vosotros, oye, no es la primera vez que os veo, a través de diario.es, pero no, lo habéis hecho muy bien. A ti te he visto unas cuantas veces más. Muchas gracias, Iván. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Venga, vamos por aquí. Y las dos últimas y nos vamos ya, que se nos está yendo la hora. ¿Cómo te llamas? Alberto, vamos con Alberto con la regla de oro. Me ha sorprendido esta semana ver cómo el PSOE se aliaba con PP y Ciudadanos para vetar la investigación en el Congreso sobre los audios de Corina. ¿Qué problema hay en que se investigue en el Congreso las actividades del anterior rey? Mira. Un gran aplauso para Alberto porque es un gran... Terminamos. Que los humoristas nos dio un juego... Mira, la mejor herencia republicana que tenemos es precisamente el imperio de la ley, la seguridad jurídica, el imperio de la ley. Y nosotros lo que hicimos en el martes, además yo que soy la portavoz y que soy quien está, junto con Rafa, que está aquí también, y otros compañeros en la Junta de Portavoces, lo que hicimos fue votar lo que nos decían un informe de los letrados, que decía que esa comisión de investigación era inconstitucional. Y ya está, inconstitucional. Por lo tanto, lo que hicimos fue lo que nos decían los letrados de la Cámara que había que hacer. Puede gustar más o menos, pero al final... ¿Y a ti te gusta?
Pero bueno, Edu, había otra pregunta por ahí. Eres atea, vaya lío, ¿eh? Que te estás metiendo ahí. Julio. Una El cuestión asturiano previa te solo. vende Yo me miedo. opongo a que se hagan públicas las cintas de Corina y el rey Juan Carlos por una cuestión de vergüenza ajena. O sea, esto es evidente. Mi pregunta entre la gran década identitaria, ¿igualdad o identidad? ¿Entre qué, perdona? Ante la gran década identitaria que se viene, ¿vale? ¿Identidad o igualdad? Igualdad. Siempre igualdad. Siempre. Miguel. Es que nosotros somos un partido político de izquierdas que defiende, yo lo decía antes, la justicia social. Y la justicia social es precisamente igualdad y libertad. Lo identitario no va con nosotros. Vamos con Aunque lo Palmira con la entendemos, última y lo pregunta, respetamos. porque esto ya toca a su fin. Tenemos que cenar Hola, todos. buenas noches. A mí me gustaría preguntarte, Adriana, ¿qué le pasa a los políticos con la cultura en este país? O sea, nunca vemos ni a políticos, no digo ya presidentes del gobierno, yendo al cine, ni al teatro, a conciertos, bueno, a conciertos Pedro sí, ni leyendo ni mostrando libros y lo que se ha hecho últimamente ha sido totalmente una barbaridad con la cultura, ¿no? Antes te preguntaba, Edu, si eres atea. Yo te pregunto, ¿eres lectora? Sí. ¿Consumes cultura? ¿Te atreverías a dar 3 de los últimos libros que hayas podido leer? ¿Y qué vas a hacer? Que tenemos muchísima esperanza puesta, muchos de los que trabajamos en esto, en que se nos pase un poquito la mano por el lomo. Gracias. Un aplauso para Palmira y para Julio. Siempre mejor el público. Yo creo que tenemos... Sí, es mucho mejor que nosotros, sí. Peor imagen, yo creo que tenemos peor imagen de lo que realmente somos, ¿eh? Yo el sábado pasado estuve en Fuenlabrada en un concierto, en un festival de rock de mujeres, por ejemplo. Este verano, mi partido se ha dedicado todo el verano, los miembros de la comisión ejecutiva de mi partido, a recomendar libros y música. Por lo tanto, claro que nos gusta la cultura, claro que somos consumidores de cultura. Es más, yo pago por la cultura. No me la descargo de manera gratuita. Un aplauso. Yo pago por la cultura. No, de verdad, no es broma. No solamente eso, es que además hay muchas de las cosas que hacemos, de las que hacemos políticamente, ya no hablo personalmente, sino políticamente, no se conocen. Por ejemplo, hoy en el Congreso de los Diputados se aprobó un informe sobre el Estatuto del Artista, que esperemos poder desarrollar. Esto era un informe, ¿vale?, que elaboró la Comisión de Cultura, que esperemos poder desarrollar en los próximos meses, porque eso será beneficioso principalmente para los autores, pero también fundamentalmente para la sociedad española, porque al final la cultura es el corazón de la sociedad española y la memoria de la sociedad española. Por lo tanto, yo creo que, bueno, eso, lo que te decía al principio, que tenemos peor fama de lo que realmente somos, no somos gente normal, que nos gusta ir al cine, al teatro. Muchas veces no vamos, pero porque es verdad que solemos acabar muy tarde, pero yo, por ejemplo, soy consumidora habitual de música, de cine y también de libros. ¿Es verdad? ¿Tú eres heavy? Es más heavy mi marido. Yo soy más de ACDC. No, tu marido mi es marido heavy de de Iron cojones. Maiden. Yo fui heavy hasta los 15, ¿eh? Tu marido... Escucha Metallica, Anthrax Yo soy y de tal. ACDC y mi marido de Iron Maiden. Madre mía. No te sientes heavy tú. No, yo sí, a mí me Son gusta heavy, mucho. pero blandengues. ¿Sabes lo que pasa? No, ¿sabes lo que pasa? Que es que, claro, Demon, del eso heavy, es heavy. de mi marido, que es subirme en el coche y que me ponga... cuando no entiendes lo que está cantando el cantante, ¿sabes qué es lo que le gusta a mi marido? a ACDC y Thunderstruck, que le entiendes todo, ¿sabes? Bueno, ahí medio un abismo, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, yo tengo alma heavy a mí me gustan las cosas duras, ¿no? Como esto, como venir aquí fue muy duro, ¿eh? Perdón, No, quiero decir un solo comentario para cerrar esto. Leí hace poco un Twitter de un profesor que me pareció entrañable, que decía: ¿qué está pasando? Que en los últimos años no tengo ni un heavy en la clase. También. El trap ha matado al personaje histórico del instituto. Y por cierto, un libro que sí te recomiendo es de Michael Ignatieff, que fue el último que leí, Los valores cotidianos, que está muy bien. Toca despedirnos. Rusiñol agradece y nos No, ponemos lo de pie. sueles hacer tú, eso. Pues simplemente una ¿Fabado cosa... cachopo no has preguntado? ¿Fabada o cachopo? Fabada, hombre. Hombre, por favor. Es que el cachopo es una vergüenza. Sí.
No, yo soy fan, ¿eh? No. Vos porque no fumás María. Fumate Ah, eso sí. 4 cachopos. Una cosa importante antes de los agradecimientos. Estrenamos nuevo espectáculo de Mongolia, Mongolia sobre hielo, el 12 y 19 de octubre en este mismo teatro. Y el 15 de septiembre en Valladolid. Venir. En Valladolid, que va a ser el primer espectáculo de izquierdas que vean en su vida. Sobre todo, pediría que nos levantásemos. Por favor. Opa. Un aplauso. Pera Rusiñol, Darío Adanti, Adriana Lastra, muchísimas gracias. Y Edu Galán, el asturiano. Muchísimas gracias. Pero sobre todo Adriana. Gracias por venir, espero que os haya gustado. Se suma esto. Vamos con la música y nos vamos. Gracias. Revolución Juvenil en Mongolia. Por allí, ¿no? Gracias. Por aquí. Arriba, por allá. Gracias.